Hola a todos, el tema de hoy es choque elástico. Es un tipo de choque que por ser perfecto se conserva la energía y el momentum antes y después del choque. La característica de este choque es que cuando los cuerpos se chocan se separan. Muy diferente al choque inelástico del tema anterior, que cuando los dos cuerpos se chocaban quedaban unidos. Entonces este es el fenómeno del choque. La ecuación de un choque inelástico parte del concepto de momentum lineal. Como se conserva la energía, podemos determinar que el momentum antes del choque es igual al momentum después del choque. Fijémonos entonces que vamos a asumir que estas dos masas van en la misma dirección, pero la velocidad de esta masa azul es mucho mayor a la velocidad de la masa verde, por eso la alcanza y luego se irán a chocar. Entonces fijémonos que las características de las masas son masa 1, masa 2, velocidad inicial 1, velocidad inicial 2. Tomamos como tal velocidad inicial aquí y velocidad inicial aquí, ya que cuando se choquen después de ese suceso van a quedar separadas. Por lo tanto, cada una va a quedar con una velocidad diferente. Entonces, usemos esta simulación para determinar la ecuación del choque elástico. Antes de que los cuerpos se choquen, tienen un momentum inicial, y ese momentum inicial está determinado por los momentums de cada cuerpo. Entonces el momentum inicial es la masa 1 por la velocidad inicial 1 de este cuerpo, y el momentum de ese cuerpo será masa 2 por velocidad inicial 2, y se están sumando los momentum en este caso. Luego del choque, o cuando se chocan, los dos cuerpos tienden a separarse, y cuando se separan con distintas velocidades, entonces tenemos que el momentum después es el mismo momentum de cada uno, pero ya con distinta velocidad. Masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. De acuerdo a eso, entonces tendremos que la ecuación del choque elástico está determinado por la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2, y eso será igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2, contrario al choque inelástico, el cual hacía una suma de masas y como quedaban unidas tenían esas dos masas una sola velocidad. En este caso, pues cada una de las masas después del choque tendrá su propia velocidad. Realicemos este ejercicio de choque elástico. ¿Cuál será la velocidad de la masa de 20 kilogramos antes del choque si el suceso tiene las siguientes características? Las características son que esta masa de 1 kilogramo se mueve hacia la derecha con una velocidad de 10 metros entre segundo. Esta masa de 20 kilogramos no sabemos qué velocidad tendrá para que luego del choque esta masa de 1 kilogramo se devuelva con una velocidad de 9,05 metros entre segundo y esta masa tenga una velocidad de 0,95 metros entre segundo. Entonces necesitamos conocer a qué velocidad viajaría esta masa para que esto ocurra. Entonces vamos a determinar las características. A esta la voy a llamar masa 1, y a esta velocidad inicial 1, y a esta masa 2 y velocidad inicial 2. Entonces esta será la velocidad final 1 y esta será la velocidad final 2, siendo esta la masa 1 y esta la masa 2, que ya conocemos aquí cuánto vale esas masas. Entonces, para determinar el valor de esta velocidad inicial 2, usamos la ecuación, y aquí tengo marcado entonces que esta es la parte que nosotros debemos despejar para poder conocer. Para despejar de la ecuación de choque elástico la velocidad inicial 2, entonces este término pasaría a restar acá, y lo tenemos escrito acá. Masa 2 por velocidad inicial 2 es igual a masa 1 por velocidad final 1, que es esta, más masa 2 por velocidad final 2, que es esta, menos masa 1 por velocidad inicial 1, que es el término que estamos despejando. Luego esta masa 2
está multiplicando la velocidad inicial 2, por lo tanto tendrá que pasar a dividir. Miremos ahora las polaridades de las velocidades para poder sustituir en la ecuación. Esta velocidad inicial 1 es positiva, esta velocidad inicial 2 no sabemos aún, esta velocidad final 1 es negativa porque se mueve hacia la izquierda y esta velocidad final 2 es positiva. Entonces sustituyamos en la ecuación. Masa 1, que es 1 kilogramo, por velocidad final 1, que es 9,05 negativa, por lo tanto todo el término iría negativo. Porque esta masa 1 positiva por esta velocidad final 1 negativa, pues entonces más por menos da menos. Más la masa 2, que tiene un valor de 20 kilogramos, por la velocidad final 2, que es positiva, que vale 0,95 metros entre segundo. Menos, este menos se dio por el despeje de ecuación, la masa 1, que es de 1 kilogramo, por la velocidad inicial 1, que son 10 metros entre segundo, entre la masa 2. Entonces para ello el resultado será menos 0,0025 metros entre segundo, lo cual nos indica que la velocidad de este cuerpo es hacia la izquierda porque dio negativa y es una velocidad de 0,0025 metros entre segundo, una velocidad demasiado pequeña, pues esta velocidad hace que ocurra esto. Claro, este cuerpo de 1 kilogramo se devuelve y este cuerpo de 20 kilogramos también se devuelve hacia allá. Eso hace porque esta velocidad es pequeña comparada con esta velocidad. Y así es como determinamos la velocidad inicial 2 en este tipo de choques. Realicemos un segundo ejercicio. Dos cuerpos viajan hacia la derecha. El primero persiguiendo al segundo, como lo tenemos ilustrado acá. El primero tiene una masa de 80 kilogramos, masa 1, y una velocidad de 4 metros entre segundo, velocidad inicial 1. El segundo tiene una velocidad de 3 metros entre segundo, velocidad inicial 2. Luego del choque, los dos cuerpos terminan moviéndose a la derecha. El primero con una velocidad de 2,5 metros entre segundo y el segundo a 3,5 metros entre segundo. Quiere decir que cuando se chocaron, este redujo su velocidad, pero este la aumentó. Como conservación de la energía, entonces podemos ver que a este se le cedió energía y a este se le quitó energía. Siendo así, entonces vamos a realizar el manejo de las ecuaciones. La pregunta es, ¿cuál será el valor de la segunda masa? Entonces tenemos que determinar el valor de masa 2 y masa 2 que se encuentra en dos de los términos de la ecuación. Entonces, para eso debemos manejar la ecuación de tal forma que los términos que contengan la masa 2 estén a la izquierda. Entonces fíjense que en la despeje de ecuaciones, masa 2 velocidad inicial 2 se encuentra aquí y este masa 2 velocidad final 2 pasaría a restar, y lo mismo con este de acá. Factor común, masa 2 de la velocidad inicial 2 menos la velocidad final 2, como indica aquí esta parte, igual al resto de la ecuación, y las velocidades o la diferencia de velocidades pasaría a dividir. Siendo así, entonces tenemos acá masa 2 igual a masa 1, que vale 80 kilogramos, por la velocidad final 1, 2 metros entre segundo, 2,5 metros entre segundo, menos la masa 1, que es 80, por la velocidad inicial 1, que son 4 metros entre segundo, entre la diferencia de las velocidades de la masa 2, que es 3 menos 3,5. Realizando esa operación tenemos entonces que la masa es de 240 kilogramos. Quiere decir que este cuerpo debe tener una masa de 240 kilogramos para que ocurra el fenómeno que acabamos de ver.